Estimados médicos, reciban un cordial saludo de parte del equipo docente para médicos en servicio social. Les habla el doctor Bernardo Mesa, soy cirujano general y en esta oportunidad vamos a hacer una revisión puntual sobre las hernias de la pared abdominal. Esta es una revisión bastante resumida y, como dije anteriormente, puntual, porque no es nuestra intención profundizar en aspectos de anatomía o cuestiones de fisiología. No es esa nuestro objetivo. Así que lo que me interesa es que ustedes tengan conceptos bien claros y definidos acerca de lo que son las hernias de la pared abdominal. Comencemos por definir y conceptualizar qué es una hernia. Hernia es una palabra derivada del latín que significa ruptura. De manera genérica, la hernia se define como una protrusión normal de un órgano o tejido a través de la pared de la cavidad que contiene dicho órgano o tejido. De esta forma, una hernia puede ocurrir en diferentes partes del organismo. Puede haber hernias en los ojos, en los músculos, en el cerebro, en los discos intervertebrales y, por supuesto, en la pared abdominal, etc. En esta revisión estaremos considerando únicamente las hernias de la pared abdominal, como dijimos anteriormente. Importante mencionar el hecho de que para que una hernia de la pared abdominal sea considerada como tal, es decir, sea considerada como hernia de la pared abdominal, debe reunir tres criterios, los cuales son un defecto u orificio herniario, por el que obstruye la hernia, un saco herniario que debe estar formado por peritoneo parietal. Pongan atención en esto, por favor, debe estar formado por peritoneo parietal. O sea, si el saco está formado por otro tipo de peritoneo, entonces ya no cumple el requisito para que sea considerado hernia de la pared abdominal. Y tercero, debe haber un contenido herniario, que en más del 90% de las veces será intestino delgado o epiplón, pero por supuesto puede ser cualquier otro órgano. Cualquier órgano se puede herniar. Solamente estamos diciendo que en la inmensa mayoría de casos, o es intestino delgado o es epiplón. Pero usted puede encontrar ovarios, yo he visto útero herniado, estómago, etcétera, cualquier órgano o cualquier tejido. Las hernias abdominales pueden ser externas o internas. Las externas son aquellas que ocurren a través de las capas de la pared abdominal y las internas son aquellas que ocurren a través de un defecto dentro de la cavidad peritoneal. En esta revisión vamos a estar hablando únicamente de las hernias externas, no de las internas. Una hernia se considera reducible si el contenido puede ser reducido hacia la cavidad peritoneal. Y si no se puede reducir, entonces se considera hernia irreducible o incarcerada. Es equivalente. Estas hernias incarceradas no son necesariamente una emergencia. De hecho, muchas personas viven toda su vida con una hernia incarcerada. Sin embargo, si la incarceración es aguda y se acompaña de edema y dolor, en ese caso sí se convierte en una emergencia. Y por último tenemos las hernias estranguladas, que son aquellas en las que ocurre una isquemia aguda del tejido u órgano herniado. Esta es una condición peligrosa y potencialmente mortal si no se resuelve de urgencia. En los casos de incarceración aguda sintomática, siempre y cuando no haya evidencia de estrangulación, se puede intentar la maniobra de taxi. Esta consiste en elongar el cuello de la hernia de manera que pueda ser guiado de regreso hacia la cavidad abdominal. Si esto no es posible y hay signos de estrangulación, debe efectuarse cirugía de urgencia. En la maniobra de taxis no se debe aplicar mucha presión por el peligro de perforar un intestino estrangulado o reducir hacia la cavidad abdominal un intestino o tejido que ya esté necrosado. Las hernias de la pared abdominal pueden dividirse en dos grandes grupos: las que ocurren en la región de la ingle, llamadas inguinofemorales o también inguinocruerales, y comprenden las hernias inguinales y las femorales, también llamadas cruerales.
Las inguinales pueden ser directas, indirectas y combinadas, también llamadas en pantalón porque tienen características de directa e indirecta. El otro grupo de hernias de la pared abdominal pueden ser anteriores, posteriores y pélvicas. Entre las anteriores, también llamadas hernias ventrales, tenemos las hernias epigástricas, las umbilicales, las hernias de Spiegel y las hernias incisionales. Entre las pélvicas están las hernias obturadoras, las ciáticas y las perineales. Y entre las posteriores están las hernias lumbares del triángulo superior e inferior. Tanto las hernias pélvicas como las posteriores son muy infrecuentes, pero es importante que las conozcamos porque eventualmente nos encontramos con alguna. En este cuadro se mencionan las principales hernias de la pared abdominal. Ya las hemos mencionado antes. Solo quería hacer referencia al apartado que está en la parte inferior que dice anteriores. Es decir, las hernias de la pared abdominal anterior, que también dijimos son llamadas hernias ventrales. Aquí menciona las umbilicales, que son muy conocidas por ustedes, son las que protruyen a través de la cicatriz umbilical. Menciona las epigástricas, que son unas hernias que protruyen a través de la línea media, desde el ombligo hasta el apéndice sifoides, y las hernias de Spiegel, que son relativamente infrecuentes, son infrecuentes. Estas hernias protruyen en un área que corresponde a donde la línea semilunar infraumbilical se encuentra con la línea de Spiegel. La línea de Spiegel es una línea más que todo es topográfica, pero corresponde más o menos con una banda aponeurótica que va paralela al borde externo de los músculos rectos abdominales. Donde esta línea de Spiegel se cruza con la línea semilunar o línea oblicua, ahí es donde protruyen las hernias de Spiegel. Yo he visto en 30 años, he visto tal vez 3, ¿no? O sea, son infrecuentes. Pero a lo que me quería referir más que todo aquí es porque ustedes ven que están mencionando 3, pero hace falta una que es muy importante y que quiero que ustedes recuerden. Me refiero a las hernias postincisionales o incisionales, se les puede llamar también. Son hernias que surgen después de que hubo una incisión abdominal, que generalmente va a ser una incisión quirúrgica, ¿no? Es decir, una hernia postoperatoria de la pared anterior del abdomen. Esas son las hernias postincisionales o incisionales, como se le llama también en muchos textos. Este dibujo muestra claramente los sitios por los cuales protruyen las hernias ventrales o hernias de la pared anterior del abdomen. Dijimos anteriormente que eran 4. Tenemos la hernia epigástrica, ya mencionada, las hernias umbilicales, las hernias incisionales de que les hablaba y las hernias de Spiegel. Aquí lo llaman entre paréntesis, ustedes pueden ver, lo llaman hernias, líneas semilunares. Esta es la clasificación de Nyhus para las hernias de la región inguinal, de la ingle. Que quede claro eso. Es una clasificación para hernias de la ingle, no es para todas las hernias de la pared abdominal, solamente las de la región de la ingle. Es una de las clasificaciones más sencillas y más completas a la vez. Por esas razones que les aconsejo que la estudien, porque es bien sencilla. Ahí no hay forma de perderse. Se divide en 4 tipos y el tipo 3 y el tipo 4 tienen diversas subclasificaciones.
Epidemiología de las hernias de la pared abdominal. En realidad se desconoce la verdadera incidencia de las hernias abdominales. Se considera que alrededor del 10% de la población mexicana presenta algún tipo de hernia de la pared abdominal. Y de estas, el 60% son inguinales, el 24% umbilicales y el 10% incisionales. El resto son otros tipos de hernia. Como ustedes pueden ver, esto es un 94% en estos tres tipos de hernias. Quiere decir que solamente queda un 6% que comprende todo el resto de los demás tipos de hernias de la pared abdominal. Es de esperar que diferentes textos van a dar cifras un tanto diferentes, pero en general casi todos se aproximan a lo antes mencionado. Importante recordar que 2/3 de las hernias de la pared abdominal ocurren en la región inguinal. Las hernias incisionales ocurren en un 10 a 13% de las laparotomías y en un 3 a 5% de las cirugías laparoscópicas, porque ya habíamos explicado que las hernias incisionales son generalmente, casi siempre, postoperatorias. ¿Y por qué no digo siempre? Porque habrán algunos casos que no surgen después de incisiones quirúrgicas, sino traumáticas. Una persona tuvo una lesión traumática, eh, eh, hubo necesidad de repararla, se repara y posteriormente desarrolla una hernia incisional. Pero esto es raro. Casi siempre son postoperatorias. En cuanto al sexo, las hernias inguinales predominan en los hombres, 25-1 en relación a las mujeres. La hernia umbilical y las hernias incisionales predominan en las mujeres, 2-1. Y las hernias femorales predominan en las mujeres, 10-1 en relación a los hombres. Como ustedes pueden ver, en los hombres son, podríamos decir, relativamente infrecuentes las hernias femorales. De las hernias inguinales, 2/3 son indirectas y el resto son directas. Las hernias indirectas son las más frecuentes independientemente de sexo y edad. Puede ser hombre, mujer, niño, joven, mayor, no importa, las hernias inguinales indirectas son las más frecuentes. Aquí es importante recordar que aunque las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres, comparado con los hombres, las hernias más frecuentes en las mujeres no son las femorales, son las indirectas. Por favor, ponga un poco de atención en este punto, analícelo para que no se vaya a confundir. Voy a repetir. Las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres comparado con los hombres. Pero las hernias más frecuentes en las mujeres no son las femorales, son las indirectas. Téngalo presente, por favor. Las hernias femorales constituyen menos del 10% de las hernias de la ingle, pero el 40% se presenta como emergencia, ya sea por incarceración aguda o estrangulación. Así que cuando usted diagnostique una hernia femoral, dígale al paciente que debe ser operado lo más pronto posible, porque la posibilidad de una complicación es bien alta. La aparición de hernias es más frecuente durante la vida productiva de los individuos entre los 30 y los 59 años, y es en este rango de edad donde se presentan el 50% de todas las hernias abdominales. Etiología. La causa fundamental de las hernias abdominales aún no está claramente definida, pero es indudable que es multifactorial. La predisposición familiar juega un papel importante, así como el hecho de que los desórdenes del tejido conectivo, que son docenas, predisponen a la aparición de hernias al alterar la formación de colágeno. La relación causa-efecto entre levantar pesos y la formación de una hernia abdominal es muy baja, a menos que existan factores predisponentes. En otras palabras, el hecho de que la persona haya levantado un peso y se le haya formado una hernia,
Eso significa que levantar el peso fue una causa precipitante, pero no es una causa predisponente. Es decir, la persona tiene en sí mismo una causa predisponente. Este es un punto bastante controversial en medicina legal, porque muchas personas van a argumentar que la hernia se le formó mientras hacía su trabajo y tuvo que levantar un peso. Pudiera ser, eso puede ocurrir desde luego, ¿verdad? Pero como estamos diciendo, si eso ocurrió así es porque esa persona ya tenía un factor predisponente. Del contrario, no va a ocurrirse la mayoría de las personas, casi todas las personas, levantamos algún peso pesado de vez en cuando. Si fuese, si esa relación fuese siempre, entonces todas las personas tendríamos hernia y no es así. Hablando de la patología anatómica de las hernias abdominales, nos vamos a referir, pero de una manera muy puntual y resumida, a la patología anatómica de las hernias inguinocrurales, porque no es el propósito de esta revisión estudiar anatomía normal de las hernias inguinales, eso tomaría mucho tiempo y espacio y no ese es el objetivo de esta revisión. Para que ustedes tengan una idea puntual, el saco de las hernias indirectas protruye a través del anillo inguinal profundo. Si continúa protruyendo, puede atravesar el canal inguinal, que tiene una longitud promedio de unos 4 centímetros en adultos. Y si continúa protruyendo, puede salir por el anillo inguinal superficial o externo y llegar inclusive hasta el escroto. Por eso se dice que las hernias indirectas son las que se escrotalizan, a diferencia de las hernias directas, que estas no se escrotalizan. En las hernias directas, el saco protruye a través del triángulo de Hesselbach, el cual tiene como límite medial el borde externo del músculo recto abdominal, como límite lateral los vasos epigástricos inferiores y como límite inferior el ligamento inguinal. Por favor, vea en la diapositiva número 15 un dibujo del triángulo de Hesselbach donde se describen los límites y está bastante claro. Las hernias femorales, estas protruyen a través del anillo femoral y los límites del anillo femoral son: el límite inferior es la rama superior del pubis, el límite lateral es la vena femoral y el límite anteromedial es el tracto iliopúbico. Es importante mencionar lo siguiente. Tanto las hernias inguinales como las femorales ocurren con mucha mayor frecuencia en el lado derecho. Lo anterior se atribuye, en el caso de las hernias inguinales, al hecho de que durante el desarrollo fetal, el testículo derecho toma más tiempo en descender hacia el escroto, por lo que el conducto peritoneo vaginal permanece más tiempo abierto. Ahora, en el caso de las hernias femorales, se considera que son más frecuentes en el lado derecho por el efecto de tapón que el colon sigmoide ejerce sobre el conducto femoral izquierdo, que es por donde protruyen las hernias femorales. Ahora, mencionemos de manera breve algunas hernias con nombres especiales. Hay muchas, pero mencionaremos las que consideramos más importantes. Primero, la hernia de Amiens. Esta es una hernia cuyo contenido es el apéndice cecal. La hernia de Littré es una hernia cuyo contenido es un divertículo de Meckel. La hernia de Richter es una hernia cuyo contenido es un segmento nada más del borde antimesentérico del intestino delgado. Fíjese usted aquí, ponga cuidado en esto, borde antimesentérico, no del borde mesentérico del intestino, sino del borde antimesentérico del intestino delgado. Y por último, una hernia por deslizamiento. ¿Qué es una hernia por deslizamiento? Es una hernia en la cual parte del saco herniario está formado por parte del contenido, que usualmente es colon o vejiga urinaria. Podría ser otro órgano, pero usualmente es colon o vejiga urinaria.
Esta imagen corresponde a una vista lateral del abdomen y nos muestra los diferentes sitios por los cuales protruyen los diferentes tipos de hernias de la pared abdominal. Este es un dibujo de la anatomía de la región inguinal y aquí lo importante es apreciar dónde se encuentra el anillo inguinal interno, que es a través del cual protruyen las hernias inguinales indirectas. Además de eso nos muestra el canal inguinal, que es el paso que sigue la protrusión de las hernias inguinales indirectas. Este es un dibujo de la anatomía del área inguinal también, pero es muy ilustrativo. Si ustedes se fijan, nos muestra el triángulo de Hasselbalch. Dentro del triángulo de Hasselbalch se ve un círculo que representa el área por el cual protruyen las hernias inguinales directas y se ubica medial, o sea, por dentro de los vasos epigástricos inferiores. Por otro lado, externo o lateral a los vasos epigástricos inferiores, pueden ver ustedes otro círculo que representa el área por la cual protruyen las hernias inguinales indirectas. Entonces, esta es una vista como si nosotros estuviéramos ubicados dentro de la cavidad abdominal. Diagnóstico. El diagnóstico de una hernia de la pared abdominal es esencialmente clínico. El examen físico es la mejor manera de determinar la presencia o ausencia de una hernia de la pared abdominal. El diagnóstico es obvio muchas veces con la simple inspección, pero siempre hay que hacer el examen físico comenzando por la palpación y en el caso de las hernias inguinales, continuando con el examen digital. Este examen digital se efectúa introduciendo el dedo índice a través del escroto y dirigiéndolo hacia el canal inguinal. Luego le pide al paciente que puje y entonces usted podrá sentir una masa en el canal inguinal que si le toca la punta del dedo se considera que es una hernia indirecta y si le toca el pulpejo del dedo se considera que es una hernia directa. Esto se hace con el paciente de pie y acostado. En el caso de que persistan dudas, usted puede pedir estudios por imágenes. El ultrasonido es muy útil, pero es operador dependiente. La tomografía y la resonancia magnética son muy útiles ya que tienen una alta sensibilidad y especificidad. La herniografía que se usaba antes es muy sensible, pero se está dejando de usar por su invasividad. Diagnósticos diferenciales. La clínica de las hernias abdominales es tan típica que pocas veces va a tener problemas con el correcto diagnóstico, pero obvio es de esperar que en más de alguna ocasión va a encontrar algún caso que le presente alguna dificultad. Uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes es el de hidrocele. En este caso recuerde que la sencilla transiluminación le servirá para hacer el diagnóstico correcto. Si es un hidrocele, es decir, la masa contiene líquido, la luz va a atravesar la masa. Es una transiluminación positiva. Si la luz no atraviesa la masa, transiluminación negativa, entonces le está diciendo que no es un hidrocele. En otros casos en que usted tenga dudas, recuerde que puede recurrir a los estudios por imágenes que ya hemos mencionado anteriormente, con los que podrá establecer el diagnóstico preciso. Esta es una lista de masas de la región de la ingle que son diagnósticos diferenciales. Tratamiento de las hernias de la pared abdominal. El tratamiento es esencialmente quirúrgico, con pocas excepciones. Entre estas excepciones tenemos las hernias umbilicales en niños, ya que en niños menores de 6 años estas hernias tienden a cerrar por sí solas. Por esta razón, no hay que operar hernias umbilicales en menores de 6 años a menos que hubiera una indicación muy específica.
hernias muy grandes o sintomáticas de alguna forma. Otra excepción son las personas de edad avanzada o con patologías colaterales, con hernias asintomáticas, en quienes la relación riesgo-beneficio presenta un riesgo quirúrgico elevado. Obvio, si la hernia es asintomática y el riesgo es alto, pues no hay una indicación precisa de operarla. Otra excepción podrían ser las hernias umbilicales muy pequeñas que son asintomáticas. Esas tampoco se puede vivir con ellas, no son necesariamente quirúrgicas. El abordaje quirúrgico de las hernias de la pared abdominal puede ser el tradicional abierto o el laparoscópico. Otra diferencia es la técnica tradicional llamada contención, en la cual se utilizan puntos de acercamiento para cerrar los bordes del defecto herniario. Y la otra es la técnica sin tensión, en la cual se colocan prótesis o mallas de material inerte que funcionan como un parcho para cerrar el defecto herniario sin que se produzca tensión en el área reparada, con lo que se ha logrado disminuir el porcentaje de recidivas desde un aproximado de 20% con la técnica con tensión hasta un 3% con la técnica sin tensión. Complicaciones de la reparación de hernias. La reparación de una hernia puede ir seguida de cientos o de miles de complicaciones. Algunas, lógicamente, estarán relacionadas con patologías colaterales del paciente operado. Otras estarán relacionadas con la anestesia. Algunas estarán relacionadas directamente con la técnica quirúrgica y también con la experiencia del cirujano. Por su frecuencia, quiero mencionar en particular los seromas, que es acumulación de líquido serohemático a través del área operada. Esto es muy frecuente, en realidad es más frecuente de lo que esta tabla lo menciona. Yo en mi práctica lo he visto muy frecuentemente. Pero aquí en la tabla se menciona con una frecuencia de 3%, 9%, en la reparación abierta y la reparación laparoscópica respectivamente. En la práctica yo creo que es mucho mayor que esto, pero de todas maneras, lo importante aquí es saber que esta complicación se resuelve espontáneamente. La inmensa mayoría. Raras veces un seroma va a presentar dehiscencia espontánea, se va a abrir espontáneamente raras veces, y raras veces también se va a infectar en forma secundaria. Debo decirles que ya he visto unos cuantos, pero les repito, es relativamente raro. Esto es más bien cuestión de darle tiempo. Si usted ve un seroma y ve que no hay signos de infección, dele tiempo. No se apresure a abrirlo, a drenarlo. No. Dele tiempo. En esta tabla quiero resaltar el hecho de que las complicaciones después de reparaciones laparoscópicas son mucho más frecuentes que después de reparaciones abiertas, con excepción de las relacionadas con infección de la herida quirúrgica y con el dolor crónico, que son más altas en las reparaciones abiertas. Esto tiene su lógica, ¿verdad? Cuando usted abre la incisión, cuando usted abre el sitio de la hernia, obvio va a haber más tendencia a infección que si lo hace laparoscópico, es decir, cerrado. Y también va a haber más posibilidades de que usted toque un nervio que si lo hace laparoscópico. Por eso ustedes ven que el dolor crónico es más frecuente en la reparación abierta que en la reparación laparoscópica. Lo mismo que las infecciones del sitio quirúrgico.